Introducción del discurso. Damas y caballeros, hoy quiero empezar con una pregunta muy incómoda. Si tienes entre 25 y 45 años y todavía no has hecho ciertas cosas importantes en tu vida, no es el gobierno, no es la economía, no es tu familia, eres tú mismo saboteando tu propio futuro. Suena duro, ¿verdad? Pero la verdad no siempre es cómoda. La verdad despierta. Muchos creen que el éxito depende de la suerte, de los contactos o del país donde nacieron, pero hay algo mucho más peligroso que la pobreza o la falta de oportunidades: la mentalidad equivocada. Hoy no vine a motivarte con frases bonitas, vine a recordarte algo más importante: si no cambias tus decisiones y tus hábitos hoy, tu futuro no va a cambiar mañana. Así que la verdadera pregunta esta noche es simple. Cuando hablamos de responsabilidad personal, hablamos de algo que muchas veces incomoda, porque nos obliga a mirarnos en el espejo. Es mucho más fácil mirar hacia afuera y encontrar culpables. Culpar al gobierno, culpar a la economía, culpar a la familia, culpar a los profesores, culpar al país donde nacimos. Siempre hay alguien a quien señalar. Siempre hay una razón externa que parece justificar por qué nuestra vida no está donde quisiéramos. Pero la responsabilidad personal comienza exactamente en el momento en que dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar respuestas dentro de nosotros mismos. Muchas personas pasan años esperando que las condiciones cambien. Esperan que llegue una mejor oportunidad, un mejor jefe, un mejor momento económico, un mejor lugar para vivir. Pero mientras esperan, el tiempo sigue avanzando. Los días se convierten en meses, los meses en años, y de repente la vida empieza a sentirse como algo que simplemente sucede en lugar de algo que estamos construyendo conscientemente. La responsabilidad personal rompe con esa mentalidad de espera. Nos recuerda que, aunque no podamos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras acciones. Asumir responsabilidad personal significa aceptar que nuestras decisiones diarias tienen consecuencias. Cada vez que decidimos postergar algo importante, cada vez que elegimos la comodidad en lugar del esfuerzo, cada vez que decimos mañana empiezo, estamos tomando una decisión que afecta a nuestro futuro. No es una decisión pequeña, es una decisión acumulativa. Las pequeñas decisiones repetidas durante años terminan creando la vida que tenemos hoy. Muchas veces creemos que los resultados grandes vienen de acciones grandes. Pensamos que para cambiar nuestra vida necesitamos un momento extraordinario, una oportunidad única, un golpe de suerte. Pero en realidad la mayoría de los cambios importantes nacen de decisiones simples que se repiten todos los días. Levantarse temprano cuando nadie te obliga. Aprender algo nuevo aunque nadie lo esté exigiendo. Trabajar en mejorar tus habilidades, incluso cuando nadie está mirando. Estas decisiones parecen pequeñas en el momento, pero con el tiempo se convierten en una diferencia enorme. La responsabilidad personal también significa dejar de vivir en la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es muy peligrosa porque da una sensación falsa de justificación. Cuando alguien cree que todo lo malo en su vida es culpa de otros, también empieza a creer que no tiene poder para cambiar su situación. Y cuando una persona cree que no tiene poder, deja de intentar, deja de esforzarse, deja de buscar caminos nuevos. Poco a poco se acostumbra a la frustración, como si fuera algo normal. Pero cuando una persona decide asumir responsabilidad personal, algo cambia profundamente en su forma de pensar. Ya no pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Empieza a preguntar, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Esa pregunta cambia todo, porque devuelve el control a la persona. De repente ya no se trata de esperar que alguien más arregle la situación. Se trata de descubrir qué decisiones están disponibles en este momento. Asumir responsabilidad personal también requiere honestidad. Honestidad para reconocer nuestros errores, nuestras debilidades y nuestras excusas. No para castigarnos, sino para entender dónde necesitamos crecer. Muchas veces sabemos exactamente qué deberíamos estar haciendo, pero preferimos evitar esa verdad porque implica esfuerzo, disciplina o incomodidad. La responsabilidad personal consiste en dejar de evitar esa verdad. También significa entender que el tiempo es uno de los recursos más importantes que tenemos. Cada día que pasa es una oportunidad para avanzar un poco más o para quedarnos exactamente en el mismo lugar. Nadie puede recuperar el tiempo perdido, pero todos pueden decidir cómo usar el tiempo que todavía tienen. Cuando una persona adopta la responsabilidad personal como principio de vida, deja de depender de las circunstancias para actuar. No espera la motivación perfecta, no espera el momento ideal, no espera la aprobación de todos. Empieza a moverse con lo que tiene, desde donde está, con los recursos que están disponibles en ese momento. Empieza a entender que el progreso real no depende de condiciones perfectas, sino de decisiones consistentes tomadas día tras día. La disciplina diaria es uno de los factores más subestimados cuando hablamos de construir un futuro sólido. Muchas personas creen que el éxito depende de la inspiración, de la motivación o de motivos extraordinarios de energía, pero la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más exigente.
La disciplina consiste en hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Consiste en actuar de acuerdo con tus objetivos, no de acuerdo con tu estado de ánimo. La motivación es algo que aparece y desaparece. Un día puedes sentirte lleno de energía, convencido de que vas a cambiar tu vida, que vas a empezar nuevos hábitos, que vas a trabajar más duro que nunca, pero al día siguiente el entusiasmo puede desaparecer. Las obligaciones, el cansancio y las distracciones empiezan a ocupar espacio en tu mente. Si tu progreso depende únicamente de la motivación, entonces tu progreso también será inestable. Habrá días de avance y muchos días de retroceso. La disciplina diaria funciona de manera diferente. No depende de cómo te sientas en un momento específico. Depende de un compromiso que tomas contigo mismo. Es la decisión de mantener ciertas acciones como parte de tu rutina, independientemente de si el día es fácil o difícil. Cuando una persona desarrolla disciplina, ya no negocia con sus responsabilidades cada mañana. No se pregunta si debería hacerlo o no. Simplemente lo hace porque forma parte de su identidad y de sus prioridades. Muchas veces la disciplina se percibe como algo rígido o incómodo. Se asocia con sacrificio, esfuerzo constante y renuncia a ciertas comodidades. En cierto sentido, esa percepción no es completamente incorrecta. La disciplina implica elegir lo que es importante a largo plazo, por encima de lo que es cómodo a corto plazo. Significa aceptar que algunos momentos de incomodidad hoy pueden crear oportunidades mucho más grandes mañana. Las personas que desarrollan disciplina diaria entienden que el progreso real no ocurre en un solo día espectacular. Ocurre en pequeños pasos repetidos durante mucho tiempo. Aprender una habilidad, mejorar la salud, construir un negocio o avanzar profesionalmente requiere consistencia. Cada día representa una pequeña inversión en el futuro. Tal vez el resultado no se vea inmediatamente, pero cada esfuerzo se acumula con el tiempo. Uno de los mayores desafíos de la disciplina diaria es que muchas de sus recompensas no son inmediatas. Vivimos en una cultura que celebra resultados rápidos, gratificación instantánea y cambios visibles en poco tiempo. Pero muchas de las cosas más valiosas en la vida requieren paciencia. Requieren aceptar que el esfuerzo de hoy puede tardar meses o incluso años en mostrar sus frutos. La disciplina también implica crear estructuras en tu vida que faciliten las acciones correctas. No se trata solo de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad puede ser útil, pero es limitada. Las personas disciplinadas organizan su entorno y sus hábitos para que las decisiones importantes sean más fáciles de tomar. Establecen horarios, eliminan distracciones innecesarias y crean rutinas que apoyan sus objetivos. Otro aspecto importante de la disciplina diaria es la capacidad de continuar incluso cuando los resultados no son visibles. Habrá momentos en los que sentirás que estás trabajando mucho pero que el progreso es lento. Habrá momentos en los que otros parecen avanzar más rápido o recibir más reconocimiento. En esos momentos, la disciplina se convierte en la diferencia entre abandonar o seguir adelante, la diferencia entre abandonar o seguir adelante. La disciplina también construye confianza personal. Cada vez que cumples una promesa que hiciste contigo mismo, refuerzas la idea de que eres una persona capaz de cumplir lo que se propone. Esa confianza no se construye con palabras ni con pensamientos positivos. Se construye con acciones repetidas que demuestran que puedes depender de ti mismo. Con el tiempo, la disciplina diaria empieza a transformar no solo los resultados externos, sino también la identidad interna de una persona. Las acciones repetidas moldean la forma en que una persona se percibe a sí misma. Alguien que practica disciplina constante comienza a verse como alguien confiable, responsable y comprometido con su crecimiento. Esa entidad fortalece aún más la capacidad de seguir actuando con consistencia incluso cuando las circunstancias cambian o se vuelven difíciles. La mentalidad correcta es un elemento fundamental que muchas personas subestiman cuando se trata de lograr objetivos significativos en la vida. No importa cuánto talento tengas, cuántos recursos poseas o cuántas oportunidades se presenten, sin una mentalidad adecuada. Esos elementos por sí solos no son suficientes para generar resultados duraderos. La mentalidad correcta no se trata simplemente de pensar positivo ni repetir afirmaciones motivacionales. Se trata de cómo interpretamos el mundo, cómo procesamos los desafíos y cómo reaccionamos ante las dificultades que inevitablemente surgen en el camino hacia nuestras metas. Muchas personas viven atrapadas en una mentalidad limitada. Creen que ciertas cosas no son posibles para ellas, que no tienen suerte o que el éxito depende de factores externos que no pueden controlar. Esta mentalidad crea un ciclo de autosabotaje. Si crees que no puedes, entonces tus decisiones y acciones inconscientes reforzarán esa creencia. Por ejemplo, alguien que piensa que nunca podrá avanzar profesionalmente puede dejar pasar oportunidades, evitar asumir responsabilidades o no invertir en su propio aprendizaje. La mentalidad limitada no solo bloquea el progreso, sino que también se autoperpetúa porque cada acción o inacción confirma la creencia negativa que se tiene sobre uno mismo.
Por otro lado, una mentalidad correcta o de crecimiento cambia completamente la perspectiva. Las personas con esta mentalidad ven los errores y los fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de pruebas de su incapacidad. Cada desafío deja de ser una amenaza y se convierte en una información valiosa que puede guiar decisiones futuras. Esta forma de pensar permite que los obstáculos no se perciban como muros infranqueables, sino como escalones que, si se usan correctamente, acercan a la persona a sus objetivos. Un aspecto clave de la mentalidad correcta es la flexibilidad cognitiva. La vida no sigue un plan perfecto y las circunstancias cambian constantemente. Aquellos que se aferran rígidamente a una forma específica de hacer las cosas o que esperan resultados inmediatos sin adaptarse a las situaciones suelen frustrarse fácilmente. La mentalidad correcta permite ajustar estrategias, probar nuevos enfoques y cambiar de dirección cuando sea necesario sin perder la confianza en la capacidad de alcanzar los objetivos a largo plazo. Otro componente esencial es la autoconciencia. Conocer los propios pensamientos, emociones y patrones de comportamiento permite identificar creencias limitantes que muchas veces operan de manera subconsciente. Por ejemplo, alguien puede sentir miedo al éxito o al fracaso sin comprender completamente por qué. La mentalidad correcta requiere reconocer estos patrones y cuestionarlos. Para reemplazarlos con creencias que apoyen el crecimiento personal y profesional, este proceso no es instantáneo ni siempre cómodo, pero es fundamental para desbloquear el verdadero potencial. La mentalidad correcta también influye directamente en cómo se toman decisiones. Una persona con una mentalidad positiva y orientada al crecimiento y valorar riesgos de manera objetiva buscará información, aprenderá de los errores y persistirá en acciones que otros abandonarían ante la primera dificultad. En cambio, alguien con una mentalidad limitada puede tomar decisiones basadas en miedo, inseguridad o la necesidad de evitar incomodidad, lo que genera estancamiento y pérdida de oportunidades. Además, la mentalidad correcta se refleja en la forma en que una persona se relaciona con los demás. Aquellos que creen su propio potencial tienden a inspirar confianza y respeto. Mientras que quienes dudan constantemente de sí mismos suelen transmitir inseguridad, afectando sus relaciones y oportunidades de colaboración. La mentalidad correcta no solo es interna, se proyecta hacia afuera creando un efecto multiplicador en la vida profesional y personal. Desarrollar una mentalidad correcta requiere práctica constante. No es algo que se pueda lograr leyendo un libro o escuchando un discurso motivacional una sola vez. Implica cuestionar pensamientos automáticos, asumir responsabilidad por las propias decisiones, aprender de cada experiencia y elegir conscientemente interpretar los eventos de manera que impulsen el crecimiento. Con el tiempo, esta mentalidad se convierte en un hábito de pensamiento que guía consistentemente las acciones y elecciones de la persona, haciendo que incluso los desafíos más difíciles se conviertan en oportunidades estratégicas para avanzar. Una de las ventajas más poderosas de la mentalidad correcta es que genera resiliencia. Las dificultades, los fracasos y las críticas dejan de ser amenazas devastadoras y se transforman en elementos que fortalecen a la persona. La resiliencia no significa ignorar la dificultad o la frustración, significa reconocerlas, enfrentarlas y continuar avanzando con una actitud constructiva. Esta capacidad de sobreponerse a la adversidad marca la diferencia entre aquellos que eventualmente logran sus metas y aquellos que abandonan ante la primera señal de dificultad. La mentalidad correcta también fomenta la disciplina, porque cuando alguien cree profundamente en su potencial y la importancia de sus objetivos, es más fácil mantener hábitos consistentes. La disciplina y la mentalidad correcta funcionan como un círculo virtuoso. Una refuerza a la otra y juntas permiten construir resultados sostenibles a lo largo del tiempo. Finalmente, la mentalidad correcta permite ver el futuro con claridad y estrategia. No se trata de esperar a que las condiciones sean perfectas ni de depender de la suerte. Se trata de comprender que el éxito es el resultado de decisiones conscientes, consistencia, aprendizaje continuo y la capacidad de adaptarse y superar obstáculos. La mentalidad correcta transforma la percepción del mundo y de uno mismo, convirtiendo lo que parecía imposible en algo alcanzable mediante un enfoque inteligente y persistente. El uso inteligente del tiempo es uno de los elementos más críticos para construir una vida exitosa, pero al mismo tiempo es uno de los más ignorados. Muchas personas sienten que el día no les alcanza, que las horas pasan demasiado rápido y que, a pesar de trabajar mucho, no avanzan lo suficiente en sus objetivos. La verdad es que no se trata de trabajar más, sino de usar el tiempo de manera más consciente y estratégica. Cada minuto que pasa es un recurso que nunca se puede recuperar. Y la manera en que se invierte determina en gran medida los resultados que una persona obtiene en su vida. El primer paso para usar el tiempo inteligentemente es entender la diferencia entre lo urgente y lo importante. Muchas personas caen en la trampa de atender lo urgente mientras descuidan lo realmente importante. Revisar correos electrónicos, responder mensajes inmediatos, atender interrupciones constantes puede dar la sensación de productividad,
pero no necesariamente contribuye a avanzar hacia metas significativas. El tiempo invertido en actividades importantes, aquellas que tienen un impacto duradero en la vida profesional o personal, es lo que genera resultados reales. Aprender a priorizar lo importante sobre lo urgente es un cambio de mentalidad que marca una diferencia enorme en la productividad y en la calidad de vida. Una técnica esencial para el uso inteligente del tiempo es la planificación consciente. Las personas que logran grande, láncela más duro, pero le dije en japonés, sus resultados no dejan que sus días transcurran al azar. Planifican sus actividades, establecen metas claras para cada día, semana y mes, y organizan su tiempo de manera que las tareas más críticas reciban la atención adecuada. La planificación no significa rigidez absoluta, sino una guía que ayuda a enfocar la energía en lo que realmente importa, evitando que las horas se desperdicien en acciones sin impacto. Otro aspecto fundamental es la eliminación de distracciones. Vivimos en una era donde la información y las interrupciones están constantemente presentes. Redes sociales, notificaciones, mensajes, correos electrónicos. Cada distracción fragmenta nuestra atención y reduce la eficiencia. Usar el tiempo inteligentemente implica identificar estas fuentes de interrupción y establecer límites claros. Esto puede incluir establecer horarios específicos para revisar mensajes, bloquear aplicaciones durante periodos de trabajo profundo o crear espacios donde se pueda concentrar sin interrupciones. La capacidad de proteger la atención es tan importante como la capacidad de trabajar arduamente. El uso inteligente del tiempo también requiere aprender a decir no. Muchas personas afectan compromisos o actividades que no aportan valor a sus objetivos por miedo a decepcionar a otros o por hábitos de complacencia. Cada vez que decimos sí a algo que no es relevante, estamos diciendo no a otra cosa que podría tener un impacto real en nuestra vida. La habilidad de seleccionar cuidadosamente cómo invertir el tiempo es una señal de madurez y estrategia y es un factor diferenciador entre quienes progresan de manera consistente y quienes permanecen estancados. Además, usar el tiempo de manera inteligente implica comprender que no todas las horas son iguales en términos de productividad. Hay momentos del día en los que la concentración, la creatividad y la energía son mayores. Las personas exitosas aprenden a identificar estos periodos y a reservarlos para actividades que requieren máximo rendimiento. Por ejemplo, si alguien es más productivo por la mañana, entonces ese tiempo se dedica a tareas críticas que necesitan pensamiento profundo, mientras que actividades rutinarias o administrativas se relegan a horas de menor energía. Esta optimización de la energía y del enfoque permite que cada hora invertida tenga un impacto mayor. Otra dimensión del uso inteligente del tiempo es la combinación de eficiencia con efectividad. Hacer muchas cosas rápidamente no garantiza resultados importantes. La clave está en enfocarse en actividades que realmente generen valor y en hacerlas de manera eficiente. Esto requiere evaluar constantemente cómo se usa el tiempo, identificar tareas que no aportan resultados significativos y ajustar hábitos y rutinas para maximizar el impacto de cada acción. La autoevaluación periódica del uso del tiempo permite eliminar desperdicios y mejorar continuamente la productividad personal. El tiempo también está estrechamente relacionado con la disciplina y la consistencia. No basta con organizar un día perfecto ocasionalmente. El verdadero cambio viene de aplicar de manera consistente estrategias de uso del tiempo a lo largo de semanas y meses. La repetición de hábitos inteligentes como priorizar actividades importantes, eliminar distracciones y proteger la concentración crea un efecto acumulativo que transforma la vida de manera sustancial. Finalmente, usar el tiempo inteligentemente implica comprender que el tiempo es finito y que cada decisión sobre cómo invertirlo es, en esencia, una decisión sobre la vida que queremos construir. No se trata solo de productividad, sino de dirección y propósito. Cada minuto dedicado a acciones estratégicas acerca a una persona a sus objetivos, mientras que cada minuto desperdiciado o mal invertido genera oportunidades perdidas que nunca se recuperarán. Esta conciencia sobre el valor del tiempo cambia la forma de actuar, priorizar y decidir en cada aspecto de la vida, convirtiendo cada día en un bloque sólido de construcción hacia metas reales y significativas. La acción constante es quizás el elemento más decisivo entre quienes logran sus metas y quienes se quedan atrapados en la espera. Muchas personas entienden la teoría del éxito, leen libros, asisten a seminarios, siguen consejos y acumulan información, pero no traducen ese conocimiento en movimiento. La diferencia entre el que sueña y el que logra se encuentra en la acción continua de acción. Sin acción, incluso la mejor estrategia y el conocimiento más valioso no tienen impacto real. La acción constante significa actuar de manera persistente y coherente día tras día sin esperar la perfección, ni condiciones ideales para empezar. Uno de los mayores obstáculos para la acción constante es el miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a tomar decisiones equivocadas. Este miedo paraliza y genera indecisión, haciendo que se pospongan proyectos, oportunidades y decisiones importantes. La acción constante no elimina el miedo, simplemente enseña a actuar a pesar de él.
La persona que avanza de manera persistente reconoce que el error y la incomodidad son parte del proceso y que cada acción, incluso si resulta imperfecta, produce información y aprendizaje que acerca a los objetivos. La acción constante también requiere superar la procrastinación. Muchas personas saben lo que deben hacer, pero posponen la acción bajo pretextos como mañana estaré más preparado, o esperaré el momento adecuado, o esperaré el momento adecuado. Este hábito crea un ciclo de estancamiento que es difícil de romper porque la postergación refuerza la sensación de incapacidad y aumenta la ansiedad. La acción constante rompe este ciclo. Actuar incluso con recursos limitados o sin un plan perfecto genera impulso, que es un componente esencial para avanzar. Una vez que se inicie, es mucho más fácil mantener el ritmo y adaptarse a medida que surgen obstáculos. Otro aspecto importante es la consistencia. La acción constante no significa hacer mucho un solo día y nada el resto de la semana. Significa comprometerse a avanzar de manera regular, con esfuerzo sostenido, sin depender de la motivación del momento. La motivación fluctúa, pero la acción constante se apoya en hábitos y rutinas que se mantienen independientemente de cómo se sienta la persona en un momento específico. La consistencia permite acumular resultados a lo largo del tiempo, creando un efecto multiplicador que supera con creces los esfuerzos aislados. La acción constante también requiere enfoque. No se trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino de identificar las actividades que tienen mayor impacto en los objetivos y dedicarles la mayor parte del tiempo y energía. Es fácil confundir ocupación con productividad. Muchas personas se mantienen ocupadas, pero sus acciones no generan avances significativos. La acción constante implica claridad sobre prioridades y eliminar todo lo que no aporta valor real al crecimiento personal o profesional. Además, la acción constante fomenta la resiliencia. Cada paso dado expone a la persona a desafíos, críticas y errores, y cada uno de estos momentos se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Actuar regularmente fortalece la capacidad de adaptarse, de ajustar estrategias y de continuar avanzando. A pesar de las dificultades, la resiliencia se construye a través de la repetición de la acción, porque enfrentar problemas de manera constante enseña a manejar la incertidumbre y a desarrollar confianza en la propia capacidad para superar obstáculos. La acción constante también genera momento. Una vez que se empieza a avanzar, se crea un impulso que facilita los pasos siguientes. La inercia positiva es poderosa. Cuanto más se actúa, más fácil se vuelve mantener la acción. Este momentum permite abordar tareas más grandes, asumir responsabilidades mayores y enfrentar desafíos más complejos porque la persona ya está en movimiento y ha desarrollado la confianza en su capacidad de ejecución. Otro punto crítico de la acción constante es que permite aprender de la experiencia de manera directa. La teoría y la preparación son valiosas, pero la información más importante proviene de actuar, probar, evaluar y ajustar. Cada acción produce datos concretos sobre lo que funciona y lo que no, sobre lo que necesita mejorarse y sobre las oportunidades que se habían pasado por alto. Sin acción, el aprendizaje permanece abstracto y no transforma la realidad. La acción constante también crea disciplina y autocontrol. Para mantener un ritmo de acción diario regular, la persona debe establecer rutinas, gestionar su tiempo de manera efectiva y mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo. La disciplina se fortalece cuando cada acción se convierte en un hábito, y los hábitos acumulativos crean resultados significativos con el tiempo. La acción constante y la disciplina se retroalimentan, generando un ciclo virtuoso que impulsa el crecimiento personal y profesional. Finalmente, la acción constante convierte los sueños en resultados. Ninguna meta se alcanza solo pensando en ella o deseándola. Cada objetivo requiere pasos concretos y continuos que, aunque pequeños, suman progresivamente hasta lograr cambios tangibles. La acción constante transforma la intención en realidad. El conocimiento en práctica y las ideas en resultados, demostrando que la diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes no radica más que en la capacidad o en la suerte, en la voluntad de actuar una y otra vez, sin excusas, sin demoras y con persistencia estratégica. ¿Estás construyendo tu futuro o lo estás saboteando?